que yo lo había tocado a nivel de estar vestidos, estar, no vestidos, estar en la fiesta de las bodas del Cordero, ¿no? Sin embargo, ahorita yo se me vino a la mente lo de vestidos porque este, la Biblia lo habla de cómo debemos estar vestidos. ¿Para qué? Para estar en las bodas del Cordero. Acuérdense bueno, el Señor nos dice que va a haber una boda precisamente, y la boda es la iglesia con nuestro Dios. Y, y precisamente la iglesia es la novia, ¿verdad? Y así se representa. ¿Por qué? Porque es la amada, es la querida, es la niña consentida del Señor. Esa es la iglesia. Y que en varias ocasiones hemos dicho que aunque somos parte de su pueblo, somos parte de su querida, de su amada. Y esto hay que tenerlo presente, ¿verdad? Porque así como una amada se comporta para con su amado, ¿verdad? Pues nuestro comportamiento debe ser tal, debe ser tal. No, no busquemos a que no seamos la amada, o no busquemos a que seamos la gente que no quisiera tener. El Señor hablaba, nuestro Dios Jehová hablaba de divorcios, ¿verdad? Y esto era precisamente con el pueblo de Israel, como iglesia. Pero y habla precisamente de divorcio. ¿Por qué? Porque no es lo que él esperaba. Era tanta la ingratitud, vamos a decirlo así, del pueblo, que pues teniéndolo todo lo que daba nuestro Dios, y lo vemos en la Biblia, como pues el pueblo era difícil, ¿no? El pueblo dice que era de ser difícil, dura. Y pues bueno, esto lo decimos porque calificamos al pueblo de Israel. Cuando esto es, se habla de Israel. Pero bueno, nosotros nunca nos hemos puesto a ver cómo seríamos nosotros como novia o cómo estamos siendo nosotros como novia, ¿no? Porque bueno, es muy fácil criticar al pueblo y decir las cosas del otro lado, pero no del lado nuestro. Y, y pues bueno, el Señor, bien o mal, y digo bien o mal porque acuérdense que Él nos rescata, nos saca de nuestra manera diferente de vivir, ¿verdad? Nos saca de cómo estábamos antes y nos trae a su luz admirable, que es la Escritura. Hablo de su luz admirable, ¿verdad? Entonces, en las bodas de nuestro Dios o las bodas del Cordero, ¿verdad? Pues crean ustedes que los invitados tienen que ir de bodas, tienen que ir vestidos, tienen que ir precisamente con lo adecuado para lo que van a una boda, ¿verdad? Voy a irles diciendo acerca de las citas en el libro de Gálatas, va a ser la primera. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versos del 26 al 29, para que veamos cómo el Señor nos dice que debemos vestirnos de boda. Es Gálatas 3, 26 al 29. Dice así.
A ver, ya lo tengo por aquí. Vamos a darle lectura fuerte y claro. Dice así, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjense. O sea que cuando nosotros nos bautizamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, de Él estamos revestidos. Dice Pablo aquí, ¿verdad? De Cristo estáis revestidos. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice el 28, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjense, somos uno en Cristo Jesús. Y todas esas divisiones que pudiera haber, que si somos, que si somos libres, que si somos esclavos, que si somos, aquí habla de griegos, varón y mujer, dice que todos somos uno en Cristo Jesús. O sea que, mis hermanos, para con Dios, todos somos lo mismo. Todos somos uno. ¿Por qué? Porque Él nos da la promesa, Él nos da todo el favor que nos se aproxima para darlo y que nosotros tenemos que darle la obediencia, tenemos que darle la fe, ¿no? Porque no, el Señor ya no pide otras cosas más. Decía alguien por ahí, pues hay que darle todo lo que el Señor merece, sí, así es. La gloria, la honra, el respeto, la obediencia, la fidelidad, todo esto tenemos que darlo, ¿verdad? Y dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y pues bueno, nosotros somos parte de esa herencia, parte de esa promesa, que yo siempre lo he externado. Nadie en nuestra vida nos ha ofrecido lo que el Señor nos ofrece. Nadie, mis hermanos, ni en el trabajo, ni en los lugares que hemos vivido, ni en ningún lugar nos han ofrecido lo que el Señor nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece? Vida eterna, vida eterna. Estar con Él, ¿no? Y estar de pie con Él, lógicamente con la fidelidad que Él requiere, ¿no? Escribieron por aquí, pues todos sois hijos de Dios, y es cierto, somos hijos de Dios y el Señor, sin merecerlo, nos da esa gran oportunidad, ese título, que digo título porque es algo que Él nos pone, ¿para qué? Para considerarnos lo que ya llegamos a ser por creer en Él. Hijos de Dios, pero hijos de Dios que tienen fe en su Señor, que se acercan a su Señor y que precisamente esa fe es lo que a nosotros nos da la promesa de Dios. Si no estuviera la fe, pues no tuviéramos la promesa. Y créanlo que ni la andaríamos buscando. ¿Por qué? Porque no conocemos el favor de Él, lo que Él nos da, ¿no? Hemos sido bautizados por la fe, es cierto. Nosotros por la fe hemos sido bautizados.
nos hemos acercado, dice Pablo, a la ciudad del Dios vivo, ¿verdad? La Jerusalén, la espiritual. ¿Por qué nos hemos acercado? Por esta misma fe que el Señor nos da. Hemos sido convertidos, o sea, hemos cambiado de muerte a vida. Y eso es un don inmerecido que vuelvo a decirlo, mis hermanos, nadie nos lo da. Nadie nos da esta gran oportunidad. Cuando nosotros veamos precisamente y podamos evaluar lo que Dios nos da, nos vamos a dar cuenta de eso. Nadie nos da esa gran oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso nosotros tenemos la fe en Él. Muchas gentes tienen fe y oímos cómo en tiempos de antaño oíamos, tengo fe en fulanito de tal porque es muy bueno y levantó a mi hijo y con una buena medicina me lo levantó. Se habla de algún galeno, ¿no? Tengo fe en la Virgen porque le pedí a la Virgen y la Virgen en ese tiempo me escuchó y me dio lo que yo pedí. Es lo que oímos. Y puedo decir que tengo fe en mi suegra y puedo decir que tengo fe en San Martín de Porres y en tantas cosas, pero tener fe en nuestro Dios, en su Hijo amado Jesucristo, mis hermanos, son de las cosas que todavía quedamos como deudores. Somos deudores del Señor. Y por más que nos portemos bien y que nos alleguemos y que seamos obedientes, somos deudores al Señor. Porque Él nos dio esa oportunidad de ser hijos de Dios, pero a veces nos la da sin que tengamos cambio. A veces nos lo da por la fe que tenemos. Y por esta fe, mis hermanos, Él nos va quitando poco a poco lo que nos estorba, lo necesario para que nosotros nos podamos allegar. Y cuando nos allegamos, qué hermoso es. Por eso les digo, nadie nos ofrece esta fe tan maravillosa, ¿no? Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, entonces, continuando con las vestiduras, ¿verdad?, de los invitados, la segunda cita es Efesios 2, nada más el 8. Efesios 2, 8. 2, 8. ¿Quieres leer? A ver quién está por ahí. ¿Quieres leer, María Isabel? Si lo tienes ahí. Es Efesios 2, 8. Lo estoy buscando, espérame. Sí, gracias. Ya. Sí. Ay. El 8. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Gracias, gracias. Y miren, aquí habla de tres cosas. Uno, habla de la fe. Primero que nada dice que somos salvos. Uno, somos salvos por medio de qué? De la fe, ¿verdad? Que es la segunda cosa. Y lo importante, dice, no es de nosotros, es de Él, es don de Él. Y si nosotros decimos, ¿y por qué? ¿Por qué aquel hermano, por qué aquel hermano tiene promesa y a mí me cuesta mucho trabajo? Pues pudiera decirle a alguien, ¿verdad?
Pues eso es de Dios. Eso lo da Dios, mis hermanos. Eso es característico de Él, único de Él, ¿no? El que alguien busque más porque tenga más fe o no busque más, eso es don de Dios. A veces decimos, nosotros somos muy inteligentes, nosotros somos muy todo, tenemos mucha Biblia, que el Señor por eso me quiere. No, mis hermanos, eso no es así. Sí, el Señor se fija en nosotros porque Él ve algo, pero también es por misericordia de Él para con nosotros. O sea, desde el amor que Él tiene para con nosotros, el que nosotros tengamos esa gran característica, el que nosotros tengamos la fe. Que eso, mis hermanos, no toda la gente tiene fe. Y que si tú preguntas, pues todos van a decir que sí, pero lo importante es verlo. Eso se ve, se manifiesta, se siente, se palpa a veces, ¿verdad? Y, y si nosotros tenemos o no tenemos la fe. A veces con nuestro actuar, con nuestro proceder, parece que no creemos. Pero todo esto, pues son cosas de Dios, ¿no? Son cosas de Dios. Dice la cita del 8, para volverla a dice, porque por gracia soy salvo. Nosotros estamos en salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y esto no es de nosotros, es don de Dios. No depende de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué no depende de nosotros? Dice la Escritura que no es de aquel que quiere, ¿eh? Y se acerca, sino es del que el Señor tenga misericordia. Y el Señor nos ha traído misericordia. Y gracias a Dios que Él se ha fijado en cada uno de nosotros. Y todo esto es de Él. ¿Verdad? Es don de Dios. Bien. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto es don de Dios. Nosotros cuando hallamos gracia de Dios, Dios lo hace para con nosotros. Cuando creemos es que recibimos la gracia de Él. Somos hijos de Él, en fe. Dice la cita, me llama la atención porque dice, ya no sois ni varón ni mujer. En Cristo somos linaje de Abraham. Acuérdense, el linaje de Abraham, por la fe que tuvo Abraham en el Señor y que el Señor le da precisamente la promesa, ¿no? Bueno, le da la promesa y después se la concede, ¿no? Eh, por medio de esa fe, que es el linaje de Abraham, ¿no? Nosotros tenemos la promesa. ¿Eh? Okay. La promesa. Y entonces el creyente se reviste en cruz de respeto. ¿Cómo que se reviste? Bueno, pues miren, nosotros estamos vestidos. El Señor nos va a revestir y Él nos reviste. Él nos reviste. Antes yo les decía que teníamos fe en el médico, fe en aquella persona que nos hizo un favor y que nos hizo bien, fe en que vimos que algo era bueno, ¿verdad? Fe, a veces teníamos en los santitos, todo eso que nosotros pensábamos que era eficiente, ¿verdad? Pero hoy tenemos la fe porque hemos creído en nuestro Dios, porque lo hemos palpado, lo tenemos, ¿verdad? Y Él ha tenido misericordia de nosotros para que nosotros podamos tener esa fe, esa gran misericordia que Él tiene.
Porque miren, ustedes lo han visto, muchos se allegan, pero pocos se quedan. Muchos se allegan porque quieren, porque escuchan el evangelio, porque escuchan la promesa, porque escuchan lo que el Señor promete. Y miren, es algo extraordinario que les digo que nadie da, y que a veces se decía que se podía dar con indulgencias, que se podía dar porque tenían precio, pero hoy sabemos que el Señor no quiere dinero. El Señor nos quiere a nosotros, quiere nuestro corazón, nuestra fidelidad, quiere precisamente que el hombre sea obediente, que obedezca lo que Él dice, y que generalmente todo lo que Él nos dice nos conviene, mis hermanos, nos conviene, porque Él no quiere que nosotros suframos. Él nos tiene con bien y sabe qué es lo que nos conviene. Vamos a ver nuestra siguiente cita en el libro de Génesis. Génesis capítulo 15, verso 6. Génesis 15, 6. ¿Quién lo lee? Raquel, ¿estás por ahí? ¿No? Hermanito, déjame. Es el Génesis 15, 6. Está chiquito. Sí. Génesis 15 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es nada más. Aquí no dice, pero bueno, hacia arriba, quien creyó a Jehová fue Abraham. Dice, Abraham le creyó a Jehová y le fue tomado, ¿le fue qué? Dice, le fue contado por justicia. O sea, ese acto de creer Abraham para con su Señor le fue contado por justicia. Pero ¿qué pasa? Si Abraham no lo hubiese creído, ¿ustedes creen que iba a hacer lo mismo? No, mis hermanos. Tenía que haber sido la fe, y nuestro Dios calificó a Abraham como que lo calificó, Pola. El Señor, ¿con qué calidad le dio a Abraham? De amigo. Eso es, de amigo de Dios. El Señor dijo, Abraham es mi amigo. Y ustedes saben lo que quiere decir amigo, y más que lo diga Dios. Un amigo es fidelidad, un amigo es incondicional, un amigo nunca te deja, un amigo te ama. Y nuestro Dios así lo vio a este varón. Dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, para que precisamente Abraham le haya contado como justicia, es porque el Señor lo vio como amigo. Miren, yo no sé si ustedes han tenido amigos, a lo mejor son pocos los amigos que hemos tenido, pero vean los amigos que ustedes digan, este sí era amigo, ¿verdad? Y vean las características. Y son gente que quiere estar con uno, que te ama, que quiere estar, que a veces, bueno, no a veces, siempre es incondicional, y que se hace porque uno lo desea. ¿Eh? Entonces, es la fe precisamente. Si Abraham no hubiese tenido la fe, pues el Señor nos iba a fijar así, ¿verdad? Fíjense, tan se fijó así que lo considera amigo,
y que le da una gran promesa, ¿eh? Que todos los que nos acerquemos por Abraham, ¿verdad? Somos y tenemos esta, somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y esto, pues solamente son las características que Dios da. Y lo quise meter aquí porque es parte de las vestiduras que nosotros debemos tener, de los invitados. Yo estoy segurísimo que el Señor invitará a Abraham sin titubearlo de las primeras invitaciones que va a hacer nuestro Dios. Si lo consideró su amigo, ¿verdad? ¿Qué tenía Abraham de amigo con respecto a nuestro Dios? Y bueno, esas características que hablamos. ¿Sí? Vamos a ver nuestra cuarta cita para que vayamos dando forma a todo esto. Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice así, a ver, vamos a ver, ¿quién lee por ahí? Dianet, ¿quieres leer el 1:16, por favor? Nada más el 16, hermano. Bueno, 16 y 17. Sí, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para la para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gracias, hermana, gracias. Y bueno, vemos características, estábamos viendo, ¿verdad? Aquí habla Pablo a la iglesia de los romanos y Pablo lo manifiesta de esta manera. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Y pues bueno, esto son cosas que a veces nosotros nos acercamos a un trabajo, a una asociación, a un grupo, pero a veces no es que no nos avergoncemos, pero como que no nos sentimos muy halagados a veces, ¿verdad? De pertenecer. No nos sentimos muy halagados, puesto que hay que ver el contenido del grupo, ¿no? Pero aquí Pablo lo dice clarito, dice, no me avergüenzo del evangelio. O sea, ¿por qué Pablo estaba tan convencido de tener el evangelio él? Dice, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Para salvación de todo aquel que cree. Entonces, no se avergüenza porque es salvación para el que cree. Mis hermanos, para el que cree. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la convicción en nuestro Dios. Es muy importante que vean, yo siempre veo a Abraham como nuestro Dios le da instrucciones a Abraham y Abraham no duda. Abraham obedece. Abraham, no cabe duda que el Señor no se equivoca cuando lo califica como amigo, ¿no? Dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Y quién es todo aquel? Dice Pablo, el judío y el griego. O sea, el creyente y el que se ha acercado, ¿no?
que sabemos que de ambos pueblos hizo uno. Y para nuestro Dios somos un solo pueblo. ¿No? Un solo pueblo. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Vean qué tan amarrada está la fe con la justicia y con el Evangelio. ¿Cómo lo relaciona ahí Pablo? ¿No? Y él habla de la justicia, se revela por la fe. Y él concluye diciendo, el justo por la fe vivirá. O sea, aquel hombre y mujer que ya han cambiado sus ropas, que ya el Señor nos ha hecho la justicia dentro de nosotros. Y digo esto porque a veces, pues decimos que sí somos justos, pero cuando hay que aplicar, pues como que no nos gusta aplicar mucho, porque queremos más injusticia, ¿no? Pero cuando el creyente es tal, está convencido y está con la fe, dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, mis hermanos. Si nosotros no tenemos fe, es muy difícil que nosotros podamos tener la justicia, que nosotros podamos tener lo que el Señor nos hace a nosotros, el cambio, ¿no? Dice, por fe y para fe, el justo por la fe vivirá. O sea que si nosotros no tenemos la justicia y no tenemos la fe, no tenemos la promesa. No tenemos la promesa. Entonces vean lo importante que es la justicia. Y la justicia y lógicamente la fe. Pero esta justicia, mis hermanos, se da cuando nosotros tenemos la fe primero. Teniendo nosotros la fe, la justicia de Dios se da en todo el creyente. ¿Y cuál es la justicia? El seguir la palabra de Dios, el seguir las leyes de nuestro Dios que nos dan para seguir esa acto de misericordia que tiene nuestro Dios para con nosotros, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se manifiesta por la fe. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos la fe? Si nosotros no tenemos fe, mis hermanos, no somos nada. Porque decimos que creemos, pero no creemos. Decimos que tenemos vida porque vemos las promesas y nos afianzamos la promesa, pero resulta que no creemos en el Señor. Y si no creemos, mis hermanos, las cosas no se dan, ¿no? Dice Pablo, no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. O sea, el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta en el Evangelio. O sea, en esa acción que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese acto de Evangelio. Y dice que todo aquel que cree, el Señor cree. Bien, entonces vemos primero la fe, luego el creer y luego la justicia. Y todo esto es el Evangelio. Bien, como vamos, todavía estamos bien. Vamos a ver la siguiente condición. Dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Leo, Sí, por favor. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es. Vean entonces
Gracias, hermana. Vean entonces cómo Pablo va dando y va dando. Primero decía, hay que creer, hay que tener fe, creer y justicia. Y ahorita nos sigue enseñando Pablo y nos dice que hay que confesar con nuestra boca. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Que si yo no estoy convencido, es muy difícil que persuada yo con la boca. Es muy difícil que llegue yo a aceptarlo y hablarlo. Alguien decía, es que la palabra te compromete. Y es correcto, mis hermanos. La palabra nos compromete a todos los creyentes. Hablar, mis hermanos, no es que digan, ese habla muy bonito. No, es que cuando hablas y hablas con convicción, es porque así estás convencido, ¿verdad? Y Pablo lo dice así. Dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es creer, pero no creer cuando decimos, sí, tú crees y todos decimos, sí. No, vean qué dice Pablo, hay que confesarlo, hay que creer. ¿En dónde, mis hermanos? ¿En dónde se cree? Dice Pablo, en tu corazón, en tu corazón. Cualquiera diría, no, pues yo creo y lo manifiesto con mi cerebro. Acuérdense que en el corazón se guarda lo más valioso. Se guarda lo que nosotros le damos valor, ¿verdad? Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia. Para justicia. O sea que si nosotros no creemos con el corazón, no podemos ser hombres de acción, hombres obedientes. No podemos serlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos a la palabra, no lo hacemos realidad dentro de nosotros, la palabra. Y si no la hacemos realidad, pues no la manifestamos, y mucho menos lo hacemos, ¿verdad? Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Miren, todos aquellos que escuchan predicaciones del Señor de conversión, en donde se enseña de nuestro Dios y alguien evangeliza, ¿verdad? Llega a entrar la fe. Y la fe, mis hermanos, para que entre, pues el hombre debe tener muy abierto el corazón para que entre la fe. Y el conocimiento muy claro para que entre la fe de nuestro Dios y de su Hijo amado Jesucristo. Dice la cita, entonces, con el corazón se cree para justicia, o sea, para hacer las cosas, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que cuando nosotros accionamos la justicia dentro de nosotros y accionamos nuestra boca, ya creemos para salvación. Se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces, vean entonces cuáles son precisamente las vestiduras que hablamos desde el principio, aquellas que nos hacen mudarnos de las vestiduras que tenemos, ¿verdad? Y adquirir o hacer nuestras las vestiduras que nos da nuestro Dios a través de la fe, del creer y de la justicia con el Evangelio. Con esto, mis hermanos, nosotros nos vestimos, dice Pablo, nos revestimos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la última cita de hoy.
y vamos a continuar para el domingo. La sexta cita va a ser ahí mismo en Romanos, pero ahora nos vamos a ir al capítulo 3, el verso 21 y 22. Romanos 3, 21 y 22. Leo, ¿Sí? pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso es. Entonces, como que esta cita confirma la anterior, ¿no? De hecho, primero es esta, la 3, los unos a la 10, pero vean, dice, ahora, aparte de la ley, fíjense, aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios que viene a darse por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se viene a ofrecer cuando el hombre, el Señor empieza a mostrarle fe, el creer, y empezamos con Abraham, como lo decíamos, el creer, el que se manifiesta, que el hombre empiece a sacar frutos, dice Pablo, dignos de arrepentimiento, ¿no? O sea, creer precisamente en la palabra. Y cuando el hombre cree en la palabra, hace dentro de él justicia. O sea, que ya no hay, que ya actúa de acuerdo a como ve. Dice alguien, como veo doy. No, mis hermanos, no es como veo doy. Se da parejo y como debe de ser, con justicia. Porque eso de como veo doy, quiere decir que si veo a mi amigo, pues le doy más a mi amigo que al que no es mi amigo, ¿verdad? Y eso no es así, eso no es justicia. Entonces, no es como veo doy, es doy como se debe de dar y parejo, ¿no? ¿Para qué? Para que uno manifieste lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha enseñado con esta letra que el Señor nos da, para que el hombre poco a poco vaya manifestando que sí está aprendiendo, que sí está obedeciendo, que sí está ejecutando dentro de él, ¿no? Entonces, dice así, Romanos 3 dice, bueno, 3 dice 9:10. Romanos 3, no, Romanos 3, 21, 22, no 9:10. Dice así, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, somos todos. Y acuérdense, es lo mismo cualquiera, tanto el negrito como el güerito, tanto el chaparrito como el grandote, tanto el flaquito como el gordito, tanto la mujer como el hombre, ¿verdad? Todos somos uno en Cristo Jesús y Él no tiene acepción de personas, ¿verdad? Entonces vamos a ver el contenido para que ya después, pues ya casi estamos fuera, ¿verdad? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo se manifiesta por los que creen en Él. Y yo diría, ahora mis hermanos, ¿cuál es la vestidura? Porque estábamos hablando de que nos vamos a vestir. ¿Cuál es la vestidura? La vestidura es la justicia de Dios. Y el vestido empieza, ¿en dónde empieza el vestido? En la fe, en creer, en la justicia y la salvación. Todo esto es lo que ya vimos. Dice, al decir de que Cristo estáis revestidos, al decir esto, ¿cómo me revisto en Cristo? Alguien pudiera decir. Y la respuesta sería,
por medio de la fe que Dios da en nuestro Salvador. Entonces muchas personas se van de rodillas a la villa porque esa es su fe. Es una fe humana. Se le predica y alguien le predica al Señor Jesucristo a esa persona y su fe se reviste de la fe en Cristo Jesús. ¿No? Entonces vemos que ¿cuál es la vestidura? La vestidura es la justicia de Dios. Entonces, nos vamos a quedar aquí, mis hermanos, para que el domingo continuemos adelante.